Buenas tardes, a mí me corresponde hacer una pequeña introducción de lo que es el Imperio griego y su influencia en el cristianismo. Podemos decir que al terminar el Antiguo Testamento, el pueblo judío siguió en la incertidumbre sociopolítica de la época. Su destino estuvo marcado por los gobiernos mundiales que entraron en escena. Hay que tomar en cuenta que históricamente Dios ha usado todos los periodos para el cumplimiento de su palabra y la extensión de su reino. Podemos ver aquí el periodo intertestamentario, en donde hubo un periodo que se le llamó periodo de silencio. Desde el último profeta, que fue Malaquías del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista en el Nuevo. Transcurrieron aproximadamente 450 años. A ese periodo de tiempo se le denomina periodo intertestamentario, también conocido como tiempo de silencio. No es que Dios estuvo en silencio inactivo, solo que durante este periodo no hubo revelación a través de profetas, sino por intermedio de los acontecimientos, muchos de los cuales los hemos estudiado en este instituto, en la clase de historia de la iglesia, y fueron anticipados en el libro de Daniel. Podemos tener aquí el periodo persa del 539 hasta el 332 a.C., el periodo griego del 331 al 167 a.C., después tenemos el periodo macabeo del 167 al 63 a.C., y por último el periodo romano del 62 a.C. al 70 después de Jesucristo. Podemos observar que la mano de Dios en el desarrollo histórico, preparando el momento para la venida de Jesucristo y el establecimiento del reino de los cielos. Bien, continuando con el trabajo del imperio griego y su influencia en el cristianismo, vamos a ver ahora la perspectiva histórica de este gran imperio durante el periodo intertestamentario. Los griegos. En el sueño de Nabucodonosor, este imperio es representado por el vientre de bronce, el vientre y muslo de bronce, el cual lo encontramos en el libro de Daniel, del capítulo 2, versículo 32. También lo podemos ver en el otro sueño, donde aparecen los animales. Y este imperio griego es representado por el leopardo, que tiene las 4 alas. Este leopardo corresponde a Alejandro Magno, y las 4 cabezas corresponden a los 4 reinos con sus reyes sucesores. Esto lo encontramos en Daniel también, en el capítulo 7, versículo 6. Entre el 366 y el 331 a.C., Alejandro Magno conquistó el mundo entero. Su padre, Filipo, había muerto inesperadamente, y Alejandro Magno ascendió al trono cuando tenía solamente 20 años de edad. Recibió una sólida formación de parte de un filósofo, Aristóteles, y lo hizo muy sensible a las artes y a la ciencia. Le gustaba mucho la poesía y tenía una personalidad muy arrolladora. Los judíos ahora, durante este periodo, Alejandro Magno conquistó la costa oriental del Mediterráneo y se apoderó en el 332 de Tiro, una gran ciudad marítima sidonia que le sirvió de base para dominar todos los pueblos de Palestina. En la invasión a este lugar tuvo consideración con los judíos. Y dejó intacta Jerusalén y ofreció garantía a los judíos para que se establecieran en Alejandría.
Según el historiador judío Flavio Josefo, Dios le habría mostrado ante Alejandro una visión sobre su entrada a Jerusalén. Y también había preparado al sumo sacerdote judío para recibirlo en paz. En efecto, cuando entró a Jerusalén le esperaban todos los sacerdotes con sus vestimentas ceremoniales, y Alejandro se postró delante del sumo sacerdote en reconocimiento al Dios cuyo nombre éste llevaba inscrito en la frente. Los judíos, así tal como aparece aquí en esta imagen, le mostraron las escrituras donde aparecía en Daniel y apuntaba a su persona, lo cual acabó por convencer a Alejandro de su carácter de escogido. Siria y Egipto se sometieron a este joven conquistador sin resistencia, y en Egipto se unió en lugar de Faraón y dios de los egipcios, hijo de Amón. Fundó la ciudad de Alejandría y se preparó para las campañas del este. Aquí podemos ver un mapa con la conquista de Alejandro Magno de todo este es el imperio griego. Todos estos lugares fueron conquistados por este joven. Posteriormente, en el año 323, cuando se preparaba para su expedición en Arabia, murió de un violento ataque de malaria. Su muerte hizo temblar a todo el imperio, pues tenía solo 33 años. Él, como era una persona muy importante, Alejandro tuvo un funeral que duró 2 años. Pero después, tras su muerte, Alejandro tuvieron que, como no dejó descendencia, no tuvo hijos, los líderes que estaban, en este caso los generales, se apoderaron del imperio y fue dividido el reino en 4. Los sucesores fueron, en este caso, en Tracia y la parte de Asia Menor quedó Lisimaco, en Macedonia y Grecia quedó Casandro, en el oriente Siria le tocó a Seleuco y en Egipto a Ptolomeo. Aquí podemos observar el territorio de cada uno de los 4 generales. Para posterior vamos a poner atención en estos 2 reinos, el de Ptolomeo y Seleuco, que son parte muy importante en la historia del pueblo de Israel. Los judíos en este periodo. Israel estaba situada entre Egipto y Siria, en este lugar aproximadamente. Aquí está Egipto y aquí está Siria. Y se vio involucrada en muchas guerras. Fue primeramente posesión de Egipto entre los años 323 y 203, unos 120 años bajo el reinado de Ptolomeo Sóter y luego de Ptolomeo II Filadelfo. Ahí podemos ver nuevamente este mapa, aquí está Jerusalén, en el periodo de estos 120 años que estuvieron bajo este reinado. Bajo estos reyes de Egipto, Ptolomeo, la suerte de los judíos fue por lo general pacífica. Los que estaban en Egipto edificaron sinagogas en todas las colonias judías. Luego, con su hijo Ptolomeo Filadelfo, se interesó por apoyar la cultura y la literatura. Durante este periodo, la ciudad de Alejandría llegó a ser un centro de gran influencia judía. Se produjo esto muy importante, la versión griega del Antiguo Testamento llamado Septuaginta, entre los años 280 y 150 a.C. ¿Qué hizo este rey Ptolomeo? Pidió al sumo sacerdote Eleazar que le enviaran a Alejandría 70 eruditos hebreos para realizar esta obra. Y esta traducción permitió que todo el mundo conocido en la época que hablaba la lengua griega leyera la Sagrada Escritura, que estaban escritas obviamente en hebreo, y las tradujeran al griego.
Posteriormente pasaron los años y nos encontramos con el otro reino que le había comentado, de Siria, que estaba reinado por los Seleucidas, que era el linaje de Seleuco, ¿ya? Estos eran enemigos de Israel. Uno de los Seleucidas, uno de estos reyes, se llamaba Antíoco el Grande, y él destruyó Antíoco el Grande, y después posteriormente le sucedió Antíoco Epífanes. Este hombre destruyó los muros de la ciudad, profanó los templos, fue llamado el templo de Jehová, fue llamado posteriormente el templo de Júpiter, olímpico. Aquí se sacrificaron cerdos, como todos sabemos era un animal inmundo, y se erigió este altar a ese dios. Prohibió también toda clase de culto, la circuncisión que hacían los judíos, destruyó todos los ejemplares de escrituras que había, que fueron hallados, mató a todo aquel que lo poseyera, vendió miles de esclavos, familias judías, y recurrió a montones de torturas para obligar a los judíos a renunciar a su religión. Ahí podemos ver unas imágenes que pudimos encontrar, unas pinturas sobre la destrucción del pueblo de Jerusalén. Esto también había sido profetizado antes en la Biblia, cuando hablaba de una soledad arrolladora en el templo. Significaba esto, la destrucción. Para los judíos de la época, la figura de Antíoco Epífanes cumplía con los valores proféticos del libro de Daniel. Y luego todas las atrocidades que hizo este hombre, Antíoco Epífanes, condujeron al sublevantamiento de los macabeos. Los macabeos eran unos hombres judíos que se sublevaron y hicieron estas hazañas más heroicas en la historia de la humanidad. Eran pocos, pero con la ayuda de Dios pudieron combatir a estos seleucidas. Y esto lo podemos encontrar en los libros de los Macabeos 1 y 2, que son libros apócrifos, que se pueden encontrar en la Biblia de los católicos, y en ello relatan toda la historia de tanto de Antíoco, de Alejandro el Grande, de Antíoco y también de los Macabeos. Eso sería mi parte. Muchas gracias. Ya, buenas tardes. Continuando con la disertación, vamos a ver el significado que tuvo el significado helenista. El helenismo era la filosofía que usaban y tenían los griegos. Estas ideas estaban ahora tratando de imponerse en el pensamiento de los judíos. El helenismo era una forma de vida radicalmente diferente a las costumbres que tenía el pueblo judío y de cualquier otro pueblo oriental. La civilización griega era predominantemente un producto de la ciudad. En la vida griega, en el oriente, las ciudades eran colecciones de casas y de gente sin mucha planificación. El gobierno era de tiranos, puesto que la gente era más esclavo que hombres libres. Entre los griegos, las ciudades estaban bien planificadas, bien construidas artísticamente, la gente elegía a sus oficiales, podían tener derecho a voto para poder elegir sus gobernantes de orden público y participaban también activamente en su gobierno. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la vida griega, aquí tenemos el templo de los griegos y tenemos las diferentes edificaciones que ellos podían en su ciudad de forma de vida que ellos planteaban. Es una pequeña imagen que tenemos ahí para compartir con ustedes. La vida griega. Ahí tenemos el Partenón, literalmente la residencia de Atenea, construido entre los años 447 a 432 a.C. en el Acrópolis de Atenas. Esta es una imagen que hasta en la actualidad todavía podemos observar si vamos a visitar dicha ciudad.
La vida griega. Para los griegos la vida era buena y tenía que ser disfrutada. La salud pública era el cimiento de su sociedad. También ellos eran muy dados a cultivar su cuerpo, tenían por lo general gimnasio, que era una institución popular donde los jóvenes hacían sus ejercicios físicos, incluyendo también muchas actividades sociales. Eran activistas de toda clase, juegos, deportes, bailes, música, poesía. La verdad es que ellos culturalmente era un pueblo muy rico. En todo ello se hacía gran énfasis. Las comunidades griegas tenían un estadio para competencias atléticas, un hipódromo para carreras con carros de guerra y un teatro para presentaciones dramáticas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de los estadios que ellos tenían para sus competencias. La verdad que es un fiel reflejo de lo que en la actualidad podemos encontrar nosotros en todo el mundo como estadios, como lugares de competencias deportivas. La verdad es que para estos hombres la literatura y las artes eran muy importantes. La literatura y el arte ocuparon un lugar prominente en la vida de los griegos. Valoraban el intelecto humano, tenían escuelas, discusiones filosóficas, centros de entrenamiento para estudiantes de arte y de cultura. O sea, era un pueblo que le gustaba mucho la literatura, las esculturas. Aquí tenemos el ejemplo de lo que ellos era su literatura. Un ejemplo de un libro que ellos podían estar estudiando, leyendo, escribiendo. La literatura y las artes. Sus esculturas consistían en sus dioses, en ciudadanos prominentes, ciudadanos importantes. Ellos se daban el tiempo de hacer esculturas, así como de sus filósofos y de sus atletas. Para los griegos era imposible pensar en una ciudad sin arte. Ellos desarrollaron la lengua más hermosa de todas las edades. Era un instrumento de tal hermosura, precisión y refinamiento que cualquier otro idioma parecía bárbaro en comparación con el griego. Era preciso que el idioma griego conquistara el mundo en breve tiempo después de las conquistas de Alejandro. Aquí tenemos una gran variedad de ejemplos hechas por los griegos. Aquí tenemos la fundación de Roma y tenemos muchos ejemplos de dioses, de escultura, mucho paganismo también en sus esculturas, pero era su manera de ver el arte, era su filosofía que ellos tenían. Siguiendo con la literatura y las artes de los griegos amaban los placeres de toda índole. Se debía disfrutar de la vida hoy. Mañana decían que quizás a lo mejor ya no estarían en este mundo, entonces tenían que disfrutar el presente. La religión, particularmente la que se refiere a la vida después de la tumba, tenía poco espacio en su pensamiento. El problema de los judíos era el siguiente: podrían aceptar el helenismo y seguir fieles a la fe de sus padres, algo que suele ser muy conocido en el día de hoy, ¿no es cierto?, en el tiempo que vivimos. Hubo algunos judíos que sí aceptaron el mundo griego, el modo de vivir de ellos, ¿no es cierto?, pero la absoluta mayoría no pudo hacerlo porque eran totalmente contraste a lo que Dios y el pueblo judío tenía para demandar a sus vidas. No le era posible aceptar el helenismo sin sentirse culpable de traición a su fe. Para esto las ideas de los paganos tenían que ser resistidas hasta la muerte. Bueno, la contribución del periodo griego al cristianismo tuvieron un gran aporte ellos, la cultura y específicamente la lengua griega, que llegó a ser el idioma universal. En este idioma se universalizó la palabra escrita de Dios. El Antiguo Testamento por la versión Septuaginta, ¿no es cierto?, como lo explicaba mi hermana anteriormente, el Nuevo Testamento escrito totalmente en griego. El griego helenismo, lengua a la que fue traducido el Antiguo Testamento, llegó a ser el idioma universal de la época. Entonces, el aporte de los griegos fue un aporte al cristianismo significativo, sobre todo en lo que fue la escritura de la Biblia. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de la Septuaginta, y ahí tenemos el Nuevo Testamento, un pequeño trozo para que usted se pueda
interiorizar en lo que fue esta escritura de la palabra de Dios. Como les decía anteriormente, los griegos eran muy buenos para hacer esculturas, y ahí los griegos marcaron la cultura, la ciencia, el desarrollo social de Occidente. Sus filósofos, todos hemos escuchado hablar de Sócrates, de Plato, de Aristóteles. Aquí están los años donde ellos pudieron vivir, ¿no es cierto? Es un pequeño ejemplo de los filósofos de la época. En las matemáticas siempre hemos escuchado hablar de Pitágoras. Él fue un gran aporte a lo que es la matemática hasta el día de hoy. En la literatura, más de alguno tuvo que leer a Homero en la Odisea, en la Ilíada. Es un escritor muy famoso griego. En la química tenemos a Demócrito y el átomo. En la astronomía y geografía tenemos a Hiparco. En la ciencia, en la medicina tenemos a Hipócrates. Ahí tenemos el juramento que hasta el día de hoy los médicos lo logran hacer, ¿no es cierto? El de Hipócrates. La contribución del periodo griego al cristianismo. Recordamos, ¿no es cierto?, que los griegos tuvieron un gran aporte a nuestra cultura y al evangelismo al usar expresiones como dínamo, que significa fuerza y poder, ágape, amor, sacrificial, evangelio, buena noticia, arrepentimiento, metanoia, cambio de manera de pensar y desenvolverse. El carisma, don de Dios, pedagogo, quien educa a niños. Entre otras muchas palabras griegas que transliteraron al castellano y muchas palabras griegas que hasta el día de hoy usamos nosotros propiamente tal. La influencia de la cultura griega se hizo notar en la época del Renacimiento, cuando los intelectuales volcaron su mirada hacia los clásicos griegos que dieron impulso a las ideas renovadoras, al punto de que la reforma de Lutero tuvo su germen en aquella época de grandes cambios en los inicios de la época moderna. Y esto es el aporte del helenismo de los griegos, ¿no es cierto?, tanto a la cultura universal como también a nosotros los cristianos, ya con los temas mencionados anteriormente. Conclusión entonces a lo disertado. Podemos ver que los elementos griegos en el mundo al cual vino el cristianismo pueden ser trazados desde la conquista de Palestina y de casi todo el mundo conocido por Alejandro el Grande en la última mitad del siglo IV a.C. Este soldado macedonio esparció en casi todas partes del mundo, conocido la gran cultura y el espíritu de los griegos. Después de la muerte de Alejandro, sus generales militares y sus sucesores gobernaron Palestina por más de un siglo y medio, sin pretender narrar la notable historia de la vida griega y de su desarrollo. Las contribuciones sobresalientes de esa raza al movimiento cristiano pueden ser resumidas bajo 3 encabezados. Primero, la filosofía griega, alguna buena y alguna mala, fue esparcida en todas partes. Muy extrañamente, Dios usó tanto la buena como la mala para preparar la venida de Cristo. La filosofía ateísta y escéptica de los griegos desvió a muchos del mundo gentil de la adoración supersticiosa de los falsos dioses e intensificó el hambre de su corazón por el Dios verdadero. La buena filosofía griega, por otra parte, preparó al mundo para la venida de Cristo, exaltando el valor del espíritu humano y poniendo un alto valor sobre las verdades espirituales y morales. En segundo lugar, el idioma griego llegó a ser el lenguaje común a través de todo el mundo mediterráneo. Aún en Palestina, los buenos judíos estaban forzados a aprender el griego para comerciar en los mercados. Entre otras cosas, los misioneros de Cristo pudieron empezar su trabajo
inmediatamente, sin esperar a aprender un nuevo idioma. En tercer lugar, el espíritu griego hizo su contribución al movimiento cristiano. Es difícil poner en palabras este espíritu, pero incluía un intenso amor por la verdad, una visión que tenía un amplio alcance y una iniciativa que era osada y temeraria. Finalmente reconocemos la intervención divina en todos los sucesos del Imperio griego y su influencia en el Nuevo Testamento. Esto ha sido nuestro trabajo, que lo hemos podido hacer con nuestro hermano Luis Bravo Guzmán, la que habla Juana Salazar Sáez y María Luisa Valencia Salazar, alumno del 5º año Divinis, sede Lota.